Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Eddie Einar. Me da muchísimo gusto estar con todos ustedes y pues vamos a explicar parte de lo que hemos venido haciendo dentro de nuestra materia de investigación. Son cuestiones técnicas, cuestiones técnico-metodológicas que es importante que ustedes los conozcan. Para ello, vamos nosotros a ir a compartir nuestra pizarra y lo tenemos con este trabajo. Primero ya dijimos que lo que hay que hacer en todos nuestros trabajos es poner el nombre del trabajo. La narrativa, en este caso vamos a utilizar esta tesis, este título, que se llama La narrativa cross-media como potenciador del género de terror en contenidos audiovisuales de contenido. Ya lo hemos dicho, ya lo hemos platicado, ¿ok? Y entonces el tema, ¿de qué se trata? El tema en este caso, vamos a ser claros, dice, habla de la narrativa cross-media como potenciador del género de terror en contenidos audiovisuales. Análisis de contenido. El tema es el género de terror en las redes sociales y su interacción a través de las mismas, YouTube, Instagram, Google, entre otros. Estos tienen que ser contenidos audiovisuales para que estén dentro del análisis que se pretende. La narrativa que manejan las diferentes redes sociales hace que el género de terror sea buscado por más personas que quieran saber de él. Entonces, acá tenemos muy claro que el tema es la narrativa que se manifiesta en los géneros del terror dentro de las redes sociales. Y acá lo tenemos muy claro. No tenemos que irnos más lejos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 líneas para manejar la primera idea. 8, 9, 10, 11 líneas para manejar la línea completa. Recuerden que estamos escribiendo en mayúsculas acá para que ustedes lo puedan entender un poco mejor. Lo volvemos a repetir, ponemos un nombre, la narrativa cross-media como potenciador del género de terror en contenidos audiovisuales, análisis de contenido, y luego ponemos lo que es el tema. La idea en este caso es crear nosotros, ver cómo generamos la pregunta de investigación. La pregunta de investigación se hace relativamente teniendo muy claro el tema, sabiendo qué queremos hacer. Y con ese punto, entonces lo podemos manejar así. La pregunta es, ¿los portales del cross media son capaces de generar nuevos consumidores al potenciarse como género audiovisual? Esa es una pregunta general. Vamos a dos preguntas particulares. ¿Las redes sociales interconectadas entre sí por un mismo tema son capaces de generar nuevas audiencias de consumo en el género de terror? La pregunta 2 es, ¿los contenidos audiovisuales de terror son capaces de potenciar su narrativa desde las mismas redes? Bueno, el tema de este trabajo que estamos haciendo es precisamente el hacer las hipótesis. ¿Cómo construiremos las hipótesis? Pues muy fácil. Si ustedes ya saben hacer su tema, ya tienen su tema definido, ya saben de qué se trata, ya saben lo que van a hacer, es hora entonces de buscar las respuestas tentativas. Recuerden que una hipótesis es una respuesta tentativa de a dónde queremos llegar. Es decir, cuando nosotros construimos una hipótesis, es colocar un punto a lo lejos para saber qué camino vamos a recorrer y si llegamos a ese punto. No importa si la respuesta es correcta o no, para eso se va a hacer toda una investigación. Lo único es que es como anclar el tema en un momento para seguir el camino y llegarlo. Por eso al final haremos comprobación de hipótesis y esta será cierta o no acertada. Entonces, ¿cómo vamos a construir nuestra hipótesis? Nos vamos a nuestra pregunta general. ¿Por qué? Porque si nos hacen la pregunta general, entonces tenemos que hacer una hipótesis general. Es decir, en este caso, nosotros, al hacer una pregunta general, estaremos haciendo justamente
hipótesis general, una hipótesis de lo que habla nuestro trabajo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues traemos la pregunta general como tal y vamos a trabajar de esta manera. Vamos a quitar el signo de interrogación y vamos a poner la palabra sí. Vamos a transformar la pregunta de investigación en una hipótesis y la vamos a poner de esta manera. Si los portales del cross media son capaces de generar nuevos consumidores, coma, entonces, al pronunciarse como género audiovisual, podrán ser tomados como fuentes de investigación. ¿Estamos de acuerdo? Acá lo vamos a poner una vez más y ahí ya tenemos una hipótesis. Lo único que hay que meter o que hay que alegar es, pues bueno, colocar el sí. Y ahí ponemos el sí y acá ponemos el entonces para que nos quede un enunciado coherente. ¿Se fijaron bien? Antes esto era una pregunta, ahora ya es una hipótesis. Es decir, sacamos una respuesta tentativa a lo que puede ser nuestra pregunta general de investigación. Vamos a repetirlo con las preguntas particulares. ¿Ok? Las copiamos una vez más y nos vamos acá para poner entonces nuestras hipótesis particulares. Le damos un espacio para que no nos queden tan pegados y pegamos nuestras preguntas. En este caso, quitamos este punto de las preguntas particulares y vamos a convertir la primera pregunta particular en una hipótesis. Quitamos esto y le ponemos sí. Y entonces decimos, si las redes sociales interconectadas entre sí por un mismo tema son capaces de generar nuevas audiencias de consumo en el género de terror, acá nos faltaría, coma, entonces, estas mismas darán la oportunidad de que el género crezca en su consumo. ¿Por qué? Porque está hablando de consumo. Y así de una pregunta que nos quedaba, tenemos una segunda hipótesis particular. Nada más tendremos que ponerle que esta es la número 1. Si las redes sociales, y volvemos una vez más a lo mismo, si las redes sociales interconectadas entre sí por un mismo tema son capaces de generar nuevas audiencias de consumo en el género de terror, entonces, acá les pongo el que es entonces. Estas mismas darán la oportunidad de que el género crezca en su consumo. Acá, en este caso, estamos trabajando de una manera rápida para poder explicarlo, pero ustedes deberán tener cierto cuidado en no caer en elementos de repetición de palabras como las que vimos acá. Entonces, vamos al segundo, a convertir la segunda hipótesis particular, que recuerden que generalmente responden a los capítulos que nosotros estaremos haciendo a lo largo de nuestro trabajo. Entonces, la hipótesis 2 le quitamos el signo de interrogación, le ponemos sí. ¿Estamos de acuerdo? Y decimos, si los contenidos audiovisuales de terror son capaces de potenciar su narrativa en las mismas redes, coma, y lo vamos a completar, entonces, le quitamos esto
entonces, ajá, el género de terror podrá ser considerado como fuente de consumo potencial en el cross media. Y ahí está. No nos estamos alejando absolutamente de nada. Revisamos. El trabajo se llama La narrativa cross media como potenciador del género de terror en contenidos audiovisuales. Y nos dice que va a ser un análisis de contenido. El tema es el género de terror en las redes sociales y su interés acá es analizar el género de terror en las redes sociales y su interacción a través de las mismas. YouTube, Instagram, Google, entre otros. Estos tienen que ser contenidos audiovisuales para que estén dentro del análisis que pretende. Uh, ¿Qué se pretende? La narrativa que manejan las diferentes redes sociales hacen que el género de terror sea buscado por más personas que quieran saber de él. Y finalmente, llegamos a la pregunta de investigación, donde hace una pregunta general y hace dos preguntas particulares. La pregunta general ya dijimos que esta se refiere regularmente entonces a lo que es el todo de la tesis. Los portales cross media son capaces de generar nuevos consumidores al potenciarse como género audiovisual. Y las preguntas particulares. La primera, las redes sociales interconectadas entre sí por un mismo tema son capaces de generar nuevas audiencias de consumo en el género de terror. Dos, los contenidos audiovisuales de terror son capaces de potenciar su narrativa desde las mismas redes. Y entonces llegamos a las hipótesis, que es hasta donde vamos a llegar en este video. Cómo hacer una hipótesis desde la pregunta de investigación hasta este punto. Entonces, la hipótesis general es, si los portales de cross media son capaces de generar nuevos consumidores, entonces al potenciarse como género audiovisual, podrán ser tomados como fuentes de investigación. Las hipótesis particulares son, uno, si las redes sociales interconectadas entre sí por un mismo tema son capaces de generar nuevas audiencias de consumo en el género de terror, entonces estas mismas darán la oportunidad de que el género crezca en su consumo. Y la dos, si los contenidos audiovisuales de terror son capaces de potenciar su narrativa desde las mismas redes, entonces el género de terror podrá ser considerado como fuente de consumo potencial de cross media. Así pues, chicos, ustedes tendrán ya listo lo que es un trabajo, la primera parte de su trabajo de investigación. Desde el título, que lo tenemos en amarillo, en lo que trata, lo que es su tema, las preguntas de investigación y sus hipótesis. Así pues, en esta parte nos vamos a quedar para posteriormente ir a un segundo punto también de técnicas elementales para entregar un trabajo excelente. Esto fue creación de hipótesis a partir de las preguntas. Soy el doctor Eddie Aynar, investigación en comunicación. Nos vemos en la próxima. Hasta la vista.